Así que cuando puedas, Aixa, esperamos tu pantalla. Les pedimos a todos los demás que por favor mantengan el silencio de la aplicación para que escuchemos todos bien. No se te escucha, Aixa. Allá. Bueno, vamos de vuelta. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a hablar un poco de hernia diafragmática. Acá es difícil la interacción, así que bueno, dejaremos las preguntas para el final. Espero que no se haga largo y bueno, arrancamos. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Ya un segundito. A ver, ahí se ve. Sí, sí, se ve. Podés poner pantalla completa. Pero listo, ya se ve el Sí, se ve. fenómeno. Bueno, la idea era hacer una actualización un poco en hernia diafragmática congénita. Como todos sabemos, la hernia en sí es un defecto anatómico muy sencillo, es literalmente un agujero. Sin embargo, este agujero produce un gran impacto funcional sobre el recién nacido. Por eso, la evolución está siempre relacionada con la magnitud del... perdón que lo saco un segundo para minimizar esto porque no me deja ver. Ahí está, y volvemos. La evolución de estos pacientes va a estar siempre relacionada con la magnitud de la hipoplasia pulmonar y la consecuente hipertensión pulmonar que esta condicione. Por eso es importante destacar que el tratamiento inicial siempre va a estar dirigido a minimizar el trauma del pulmón, de un pulmón pequeño, y de controlar, o sea, por la hipoplasia, y de lograr hacer un control sobre estas crisis de hipertensión pulmonar. Bien. Como se trata de una actualización, cuando hice esta charla, que algunos la habrán escuchado en el contexto del curso precongreso de Bariloche, de todas maneras agregué algunas cosas más técnicas que me parecía que iban a ser más interesantes para ustedes, pero no quise dejar de volver sobre este tema porque realmente es muy interesante y es una parte que a veces en pos de aprender el detalle técnico nos las olvidamos. Lo que hice fue revisar los consensos más completos y actualizados que encontré para el manejo de esta patología. Uno es una guía colaborativa basada en la evidencia y en el consenso de la Sociedad Canadiense de Hernia Diafragmática, que se publicó en el año 2018. Utilicé el Euroconsenso también, que fue diseñado con el objetivo de lograr un manejo estandarizado de esta patología. Es una patología muy compleja, por eso requiere de un verdadero trabajo interdisciplinario. El primer Euroconsenso se publicó en el año 2010 y después se revalidó y se actualizó en el 16. Y obviamente quería también imprimirle nuestra experiencia personal, porque si no tampoco tiene mucho sentido, y esto lo podemos leer cada uno desde su casa. Pero bueno, esto es lo que nos pasa a nosotros en la realidad de nuestro país, de nuestro hospital. Este es un trabajo que presentamos en el último congreso de neonatología del año pasado, del 2019, donde resumimos la experiencia de 160 pacientes que fueron operados de hernia diafragmática en un periodo comprendido entre enero del 2012 y febrero del 2019. Hasta ahora, hasta mayo del 2020, hubo un par de pacientes más, que no los agregué porque ya estaban sacadas algunas estadísticas que no me dio tiempo a corregir para esta charla, pero que próximamente los veremos en algún otro trabajo. Bien.
Como para tener idea, cada recomendación del consenso está vinculada a un nivel de evidencia, siendo el nivel A el de más fuerte, o sea, la recomendación más fuerte, y el C el más débil. El nivel A incluye evidencia de alta calidad, proveniente de uno o más estudios, controlados y randomizados, o metaanálisis de dichos estudios. El nivel B, R, significa de estudios randomizados, es evidencia de moderada calidad, de uno o más estudios controlados randomizados, o metaanálisis que surgen de los mismos. El nivel BNR sería de estudios no randomizados, también es evidencia de moderada calidad, que surge de uno o más estudios bien diseñados y bien ejecutados, pero no randomizados. Y por último, el nivel C es basada en data limitada, de estudios randomizados o no randomizados, pero que tienen limitaciones de diseño de ejecución o metaanálisis de este tipo de estudios, o surge en el último estadio del consenso de expertos basados en la experiencia clínica. Bien, vamos a hablar de aspectos prenatales y postnatales, y dentro de los aspectos prenatales vamos a empezar con el diagnóstico y la estratificación de riesgo. La primera recomendación del consenso dice que el índice observado sobreesperado, pulmón-cabeza, ecográfico, debe tomarse entre las semanas 22 y 32, y es útil para predecir sobrevida y severidad de la hipoplasia pulmonar. En hernias izquierdas, valores menores del 25%, y en derechas menores del 45% se correlaciona con severa hipoplasia pulmonar y pobre resultado. Esto es una recomendación de nivel B sobre estudios no randomizados. O sea, básicamente tiene que ver con qué momento es más útil aplicar este índice o esta medida, o es más fidedigno, nos sirve a nosotros si nos viene un paciente que en forma prenatal, que por ahí le tomaron el índice en la semana 20, ya sabemos que esa medida por ahí no va a ser tan fehaciente y vamos a tener que repetirla, y estas son las semanas indicadas para hacerla. Con respecto a la resonancia magnética fetal, debe usarse cuando esté disponible para evaluar volumen pulmonar y específicamente herniación hepática en hernias moderadas o severas. O sea, no es mandatorio hacerla. El parámetro que más se usa como medida de la resonancia es el índice observado sobreesperado del volumen pulmonar total fetal, con un área bajo la curva entre 0,78 y 0,89, y lo interesante es que, o su ventaja adicional, es que permite identificar el porcentaje de herniación hepática expresado o en porcentaje o como hígado intratorácico, y es útil a partir de la semana 20. Recuerden que la presencia de hígado intratorácico es un factor independiente de mortalidad, o sea, es un muy buen predictor, por eso nos suma también información. O sea, lo que a nosotros nos importa es saber, o sea, lo que ya dijimos, la primera causa de morbimortalidad en la hernia diafragmática es la hipoplasia pulmonar, y poder predecirla antes del nacimiento nos ayuda en la consulta prenatal. Este es el sentido de hacer el diagnóstico, de estratificar el riesgo. Entonces, resumiendo, el índice observado sobreesperado, pulmón-cabeza, tomado por ecografía, es suficiente y preciso para predecir sobrevida y estratificar riesgo. La resonancia podría tener un valor adicional, especialmente cuando ya el índice ecográfico nos mostró que era una hernia moderada o severa. Con respecto a nuestra experiencia en el hospital, en el contexto de nuestro programa de diagnóstico y tratamiento fetal, nosotros usamos otros dos índices, aparte del observado y esperado, que sí lo utilizamos, y la resonancia también. Utilizamos el índice de McGough modificado, se los recuerdo rápidamente, toma el diámetro de la arteria pulmonar derecha, más el diámetro de la arteria pulmonar izquierda, todo dividido el diámetro de la aorta. Valores menores de 1.3 se correlacionan con un 85% de mortalidad. Y el otro índice que utilizamos es el QLI también, el índice pulmonar cuantitativo, que mide el área pulmonar total sobre la circunferencia cefálica fetal sobre 10 al cuadrado. Y valores menores de 0,5 se correlacionan con hipoplasia severa y pobre pronóstico también.
Son 2 índices más, también se toman ambos por ecografía, y a veces tienen alguna cuestión técnica de que son un poco más sencillos de tomar, o eso es lo referido por los obstetras, y se correlacionan bien con el pulmón cabeza. Es un comentario nomás de nuestro trabajo. Volviendo a las recomendaciones del consenso con respecto a la evaluación prenatal, debe incluir siempre un ecocardiograma fetal y una evaluación cromosómica, o sea, un cariotipo fetal. Recordemos que esto es importante porque la presencia de malformaciones asociadas afecta el pronóstico y aumenta significativamente la mortalidad si hay anomalías cardíacas congénitas, y no si no las hay, con lo cual conocerlo de antemano es importante también. Esta es también una recomendación sobre estudios no randomizados. Con respecto a las terapias fetales, esto muy breve, lo que dice el consenso es que estas terapias, que las califica de alguna manera como experimentales todavía, solo deben considerarse en el contexto de estudios controlados bien diseñados, que actualmente incluyen, no solamente estos, pero menciona el feto o la oclusión traqueal endoscópica fetal, la administración antenatal de sildenafil y el nacimiento exit a ECMO. A pesar de que tiene una aceptación cada vez más creciente, el rol del feto todavía es discutido. Hay un metaanálisis relativamente reciente que revisa 5 estudios que involucran 110 pacientes a los que se les realizó la oclusión endoscópica contra 101 controles, y mostró una mejoría en la sobrevida significativa en el grupo con la oclusión traqueal, pero siempre para pacientes que de por sí tenían un muy mal pronóstico. O sea, se utiliza en pacientes con índice pulmón-cabeza menor de 1 o observado sobreesperado menor del 25%, con hígado arriba. Bueno, hay otros estudios también en curso, el Total Growth, que es uno de ellos. La experiencia publicada de la estrategia de Exit a ECMO, la verdad es que no mejoró sobrevida. Y el uso antenatal de sildenafil, solamente hay modelos animales y alguna serie de casos muy pequeños retrospectivos, pero no da para sacar conclusiones. O sea, esta recomendación se basa solamente, o sea, es de bajo nivel y se basa en el consenso de expertos, en la opinión de expertos. Bien, con respecto al nacimiento óptimo del paciente que diagnosticamos prenatalmente, lo que dice el consenso es que los pacientes con hernia diafragmática no deben nacer electivamente antes de la semana 38 de edad gestacional. Y esto sí es una recomendación de nivel B sobre estudios no randomizados. Esto tiene que ver con que estos estudios mencionan que la morbilidad agregada de la prematurez, incluido el peor pronóstico desde el punto de vista del neurodesarrollo, complicaría a las hernias diafragmáticas que nacen antes de esta semana. No hay evidencia que avale el uso de la cesárea electiva, esto también hay limitada data, pero es la recomendación, y las mujeres con riesgo de parto prematuro antes de la semana 37 deberían recibir un ciclo de esteroides para colaborar con la maduración pulmonar. Bien. Ahora pasamos a los aspectos postnatales. Vamos a hablar de varios ítems, algunos los pasaré rápido para no aburrir, pero vamos paso a paso. Con respecto a la ventilación, en el momento del nacimiento, todos los recién nacidos deben ser intubados inmediatamente luego del nacimiento y evitar el bolseo con máscara. Esto idealmente en la sala de partos, deben recibir sedación y ser intubados rápidamente para evitar que el aire entre dentro de las vísceras y comprima más todavía el mediastino y complique más la circulación, la situación hemodinámica del paciente. Esto es una recomendación sobre la que no hay demasiado escrito, pero sí que surge de la opinión de los expertos. Se debe colocar una sonda orogástrica gruesa de doble vía en aspiración suave, constante, desde el nacimiento hasta la operación. También es una opinión de expertos, nosotros lo utilizamos en la sonda de Reploc, que conocen por la atresia del esófago, pero bueno, en realidad una buena sonda que descomprima el estómago sería suficiente, pero la recomendación habla de utilizar una Reploc. Y deben utilizarse sedantes, pero evitarse la sedación profunda y los bloqueantes neuromusculares,
que sabemos que empeoran la función respiratoria de estos pacientes. Estas recomendaciones que les doy están dentro de las guías de resucitación neonatal de la American Heart Association y de la American Association of Pediatrics, o sea, esto de que nacen en la sala de parto, se evita el bolseo y demás. Bien, con respecto a la ventilación, esto es de suma importancia que nosotros lo conozcamos porque si nosotros no entendemos la importancia o sea, que la clave de la sobrevida de estos pacientes tiene que ver con esto, nos transformamos en operadores y nada más, y estamos esperando que el neonatólogo nos diga cuándo el paciente está en condiciones. Nosotros tenemos que comprender algunas cuestiones fisiológicas para que esto, o sea, para que sea un diálogo y trabajemos de una manera realmente interdisciplinaria. Lo que dice el consenso es que la ventilación mandatoria intermitente gentil debe ser el modo ventilatorio inicial. Esto es una recomendación basada sobre estudios randomizados, o sea, es alta. La PIP, la presión inspiratoria pico, debe mantenerse debajo de 25 centímetros de agua. El objetivo tiene que ser una presión de CO2 entre 45 y 60 milímetros de mercurio y un pH entre 7,25 y 7,40, y el oxígeno suplementario debe titularse para lograr una saturación preductal de al menos 85, pero menos de 95%. Bien. Lo que yo quiero explicar, o sea, lo que quiero explicarles de estos valores, que el número en sí no es importante, sino lo que uno tiene que entender es el concepto, es que el uso de la hipercapnia permisiva, esto de tener valores de CO2 como mencioné, para disminuir la injuria, eso ayuda a disminuir la injuria pulmonar producida por el respirador. Y los objetivos menos exigentes de saturación es lo que se conoce como ventilación gentil, o sea, todo esto, pedir que no sature 100, permitirle una hipercapnia entre 45 y 60 y un pH entre 7,25 y 7,40, y mantener una PIP baja, eso es lo que se llama ventilación gentil. Y eso es lo que realmente ha cambiado la sobrevida en hernia diafragmática en los años 90, o sea, desde los años 90 para acá. No hubo cambios mágicos en la técnica quirúrgica, no hubo otros adelantos que produjeran tanto impacto en la mejora de la mortalidad de estos pacientes como la introducción de este tipo de ventilación. Por eso es importante entender a qué se refiere uno cuando habla de ventilación gentil y cuál es la importancia de utilizarla. Bien. El uso de ventilación de alta frecuencia debe ser utilizada cuando la presión inspiratoria pico para controlar la hipercapnia sea mayor de 25 centímetros de agua. Esto quiere decir que no queremos ponerle demasiada presión porque estamos hablando de mantenernos dentro de lo posible en los parámetros de ventilación gentil. Cuando no podemos hacer eso, la siguiente opción sería utilizar la ventilación de alta frecuencia, pero no es un modo ventilatorio que se utilice de inicio porque no se vio que mejore la sobrevida. ¿Sí? Esto sí surge de estudios randomizados. Bien. La ventilación intraoperatoria debe seguir los mismos principios que la pre- y posoperatoria. Esto es una opinión de expertos, pero es una obviedad. Esto quiere decir que si venimos ventilando, esto es importante porque también tiene que el anestesista formar parte del equipo interdisciplinario. Si el paciente se viene ventilando con una CO2 permisiva, o sea, una hipercapnia permisiva y una CO2 de 50, no podemos pretender que llegue al quirófano y sature 100 y tenga una CO2 de 20 porque le vamos a matar el pulmón. Entonces, esto es lo que quiere decir este ítem de la recomendación. Y, bueno, otro punto es que se desaconseja el uso de surfactante, esto ya está ampliamente conocido. Bien. Con respecto al soporte hemodinámico, el tratamiento de la mala perfusión periférica y la baja tensión arterial médica debe incluir el uso juicioso de cristaloides e inotrópicos como la dopamina y la noradrenalina. Y la hidrocortisona debe usarse para la hipotensión refractaria. ¿Por qué es importante la estabilidad hemodinámica? La estabilidad hemodinámica minimiza el shunting de derecha a izquierda y colabora a controlar por este motivo la hipertensión pulmonar, ¿no? O sea, colabora a disminuir la resistencia vascular pulmonar. El ventrículo izquierdo de estos pacientes es chico
y es poco complaciente, entonces maneja muy mal el exceso de líquido. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo tengo que manejar y mantener una buena perfusión periférica y una buena tensión arterial media, pero no encharcando al paciente, porque eso produce rápidamente edema pulmonar y complica la situación de la presión pulmonar. Entonces son pacientes que a veces necesitan rápidamente el soporte inotrópico, aunque sea a bajas dosis, pero no hay que pasarse con el uso de líquidos. Bien. Con respecto a la indicación de cuándo realizar ecocardiogramas, lo que habla el consenso es que un mínimo de 2 ecocardiogramas deben realizarse durante el tratamiento del paciente. Uno tiene que ser antes de las 48 horas de vida, y en ese lo que queremos saber o lo que nos interesa conocer es si hay alguna malformación anatómica o estructural cardíaca que pasó desapercibida en el diagnóstico prenatal y que complique la situación, aparte de dar una medida indirecta de la presión pulmonar. Y otro debe hacerse alrededor de las 2 o 3 semanas de vida para evaluar la resistencia vascular pulmonar y la función ventricular. La persistencia del patrón de hipertensión pulmonar más allá de los 14 días es un predictor de mortalidad y de necesidad de ECMO, por eso nos importa hacer este segundo ecocardiograma. Y igual no quiere decir que solamente necesiten hacerse 2, ¿no? Sino que pueden hacerse estudios adicionales cada vez que necesite evaluarse la respuesta al tratamiento y el pronóstico de los pacientes, pero al menos 2 es lo que recomiendan. Con respecto al manejo de la hipertensión pulmonar específicamente, o las drogas específicas target de la presión pulmonar, el óxido nítrico inhalado está indicado con presión pulmonar suprasistémica y buena función ventricular, pero la recomendación del consenso es que si no hay buena respuesta clínica o ecocardiográfica debe suspenderse. Hay estudios donde se logró probar que el óxido nítrico inhalado mejora significativamente el índice de oxigenación, aumenta la presión arterial de oxígeno y disminuye la necesidad de ECMO en hipertensiones pulmonares no relacionadas con apnea diafragmática. Hubo 2 estudios randomizados y no logró probarse este beneficio en pacientes con hernia. De todas maneras, el consenso y la recomendación es usarlo, nosotros también lo usamos, pero bueno, no está específicamente probado su beneficio en la hipertensión relacionada con hernia. La otra droga target es la milrinona, que debe usarse para tratar la disfunción ventricular, especialmente cuando hay presencia de hipertensión pulmonar. Y por último, el sildenafil debe considerarse en pacientes con hipertensión pulmonar refractaria o que estén en el weaning del inhalado. Hay otros vasodilatadores pulmonares específicos que se usan también, uno de ellos es el teprostinil, otro es el bosentan, no habla específicamente el consenso sobre ellos específicamente. Bien. Con respecto al rol del ECMO, la posibilidad de su uso debe discutirse en la consulta prenatal y debe informarse a la familia que no hay una evidencia actual de que su uso mejore la sobrevida. Esto quiere decir que y esto surge de estudios randomizados, o sea, se hicieron muchos estudios donde no logró probarse que realmente se produzca una mejora utilizando ECMO. Sin embargo, hay muchos centros que lo utilizan y con buenos resultados, nosotros somos uno de ellos, y ahora voy a contarle un poco nuestros números. Lo otro sobre lo que se expide el consenso con respecto al ECMO es que cuando se use como terapia de rescate, las contraindicaciones habituales deben aplicar, incluida la presencia de enfermedad pulmonar irreversible, o sea, debe tener potencial de revertirse la condición del paciente para que sea candidato a entrar en ECMO. Con respecto a nuestra experiencia y el uso de ECMO, en este grupo que les vengo contando, que eran 160 pacientes operados, sobre 189 pacientes con diagnóstico de apnea diafragmática que se trataron en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital entre 2012 y 2019, tuvimos 43 pacientes que ingresaron en ECMO, eso representa un 23%, con un promedio de permanencia de 5 días. Nosotros reportamos nuestros datos al ELSO y nos devuelve anualmente nuestras estadísticas y las estadísticas globales. La mayoría de los centros ECMO tienen más o menos un 20%, alrededor de un 20% de entrada en ECMO de pacientes, o sea, de pacientes que requieren ECMO con apnea diafragmática, en ese número estamos de acuerdo a la literatura. Y la sobrevida global de nuestra serie
es de 142 pacientes sobre los 189 totales, eso es un 75%, una sobrevida de pacientes operados, o sea, los que alcanzaron la estabilidad quirúrgica y llegaron a operarse, que eran estos 160 que mencionamos desde el principio, del 89%, que es muy, muy buena, y una sobrevida de pacientes que entraron en ECMO del 57%, que también es buena de acuerdo a la literatura. Recuerden que son pacientes de extrema gravedad. Siguiendo con el uso del ECMO, acá les puse una foto de lo que es el circuito armado en su totalidad. Es bastante complejo, requiere mucho personal y requiere mucho entrenamiento. Los criterios de inclusión que utilizamos en la institución es que el paciente tenga una edad gestacional mayor a 34 semanas, que no tenga anomalías graves, o sea, otras anomalías graves sumadas, que no haya hemorragia intraventricular mayor a grado 2, ni otros sangrados masivos en otros órganos, que haya insuficiencia respiratoria grave, determinada por un índice de oxigenación mayor de 40 o una presión arterial de oxígeno menor de 40, y que haya una difusión cardíaca grave con soporte vasoactivo máximo. Bien. Volviendo al consenso, con respecto a la oportunidad quirúrgica. Lo que menciona el consenso es que estos criterios deben alcanzarse antes de la cirugía. O sea, antes de operarse el paciente debe tener estos parámetros que tienen que ver con la buena perfusión periférica, que tengan un ritmo diurético mayor de 1 mililitro kilo hora, una FIO menor de 0,5, una saturación preductal entre 85 y 95, recuerden que hablamos de una saturación target no tan pretenciosa, una tensión arterial media normal para la edad gestacional, o sea que esté con un buen soporte hemodinámico, que el láctico sea menor de 3 milimol litro, y obviamente que la presión pulmonar sea infrasistémica. Ese es el parámetro que más nos importa, porque es el que independientemente tiene más correlación con el éxito de ese paciente y con la sobrevida de ese paciente. No hay ninguna evidencia para recomendar el tiempo óptimo de cirugía. Esto es claro también, y hay varios estudios randomizados que no lograron reportar diferencias entre la cirugía temprana y la cirugía tardía. En los años 90 se pasó de hacer la cirugía temprana de emergencia pasó a hacer la reoperación tardía programada, que es la que conocemos ahora. Hubo reportes en ese momento de que había una mejora de la sobrevida, pero se piensa que realmente esos reportes tienen que ver con que fue el mismo momento donde se introdujo el uso de la ventilación gentil, con lo cual estaría un poco teñido esta mejora en los resultados. Algunos centros siguen reportando buen resultado con cirugía temprana en pacientes de alto riesgo y eligen la tardía para los pacientes de bajo riesgo. El criterio prequirúrgico más asociado a la mejora de sobrevida, como dije previamente, es el control de la hipertensión pulmonar prequirúrgica, o sea que ese va a ser el target número 1. Otra cuestión a tener en cuenta es que todas las opciones terapéuticas, incluidas la cirugía o los cuidados paliativos, deben ser consideradas si el paciente no alcanza los criterios de estabilidad quirúrgica luego de las 2 semanas de vida. Sobre esto hay limitada data, pero tiene que ver con que si uno pone criterios prequirúrgicos muy rígidos, va a terminar seleccionando los pacientes que tienen más chances de sobrevivir. Sin embargo, cuando uno no ofrece cirugía a los pacientes, hay 100% de mortalidad. O sea, si yo no lo opero, el paciente va a terminar muriendo. Entonces, si yo espero que todos los pacientes alcancen criterios muy rígidos, va a haber un grupo que no los va a alcanzar nunca. Y dentro de ese grupo hay pacientes que pueden todavía sobrevivir si se operan. Y si no se operan van a morir sí o sí. Entonces el consenso lo que habla es de poner este límite en el tiempo de 2 semanas para decidir, bueno, bárbaro, los que lograron los criterios se operaron en tiempo y forma, pasaron 2 semanas, los que no alcanzan los criterios, o decidimos que van a paliativos, o les damos la chance y los operamos igual. Lo que es claro es que no se encontró en ningún estudio ningún criterio o ningún parámetro que nos permita determinar qué pacientes son salvables y qué pacientes no, de los que no alcanzan los criterios que hablamos previamente. Entonces, como no tenemos ningún indicador,
por ahí es prudente a la mayoría de los pacientes ofrecerles la opción quirúrgica pasado este tiempo y que no han alcanzado la estabilidad. Bien, bueno, pasamos ahora a los criterios de cirugía que utilizamos nosotros en el hospital. Son parecidos o tienen que ver también con lo mismo que hablaban el consenso. El más importante y el que le pedimos que tenga primordialmente al paciente es haber logrado controlar la presión pulmonar. Pusimos menos de 2/3 de la sistémica, pero básicamente es que sea infrasistémica, que tenga una función ventricular conservada, que no tenga requerimientos de adrenalina, sí puede tener soporte hemodinámico, pero preferimos que no se operen con requerimientos de adrenalina inicialmente, y que no tengan crisis de hipertensión pulmonar, o sea que las mismas estén controladas. En la edad promedio de cirugía de nuestra muestra es de, o sea, de estos 160 pacientes, es de 8.4 días. No nos apuramos a operar los pacientes, les damos el tiempo para que se estabilicen. Bien. Con respecto al uso de prótesis, lo que dice el consenso es que para los defectos que no pueden cerrarse en forma primaria se recomienda el uso de una prótesis mayor al defecto y sin tensión, y el material de elección es el PTFE o Gore-Tex. Esto está avalado por data limitada, pero es un poco lo que está de acuerdo la literatura de los últimos años con respecto al material a utilizar. Las mallas de submucosa porcina sola no deben utilizarse como prótesis. Hay varios estudios que reportan la tasa de recidiva con prótesis o sea, una mayor tasa de recidiva con prótesis de submucosa porcina. La experiencia sugeriría que el uso de este material para defectos grandes provocaría un insuficiente crecimiento de tejido autólogo y dejaría por ahí islas sin poder cubrirse de este tejido. Ustedes saben, la submucosa porcina es una matriz de colágeno descelularizado, embebido en factores de crecimiento, que hace que migre el tejido del huésped. Si se usan defectos muy grandes, lo que se interpretó es que las recidivas tenían que ver con que la migración de este tejido autólogo no era completa y quedaban islas de tejido sin cubrir, y eso era lo que estaba relacionado con la mayor tasa de recidiva. Nosotros tuvimos nuestra experiencia también con el uso de prótesis. De este grupo de pacientes de 160 operados, el 37% requirió el uso de una malla para reparar su defecto. Utilizamos submucosa porcina hasta el año 2015, hasta mediados de 2015, donde decidimos cambiarla porque encontramos que teníamos una tasa de recidiva que no tenía que ver con nuestra tasa histórica, o sea, y la atribuimos al material y encontramos que en la literatura se estaba publicando lo mismo. Con lo cual, a partir de ese momento, de julio del 2015, pasamos al uso del Gore-Tex, que es lo que utilizamos hasta la actualidad. Utilizamos el Dual Mesh, que es la malla que tiene una cara lisa y una cara rugosa. En este grupo de 59 pacientes con malla, o sea, los más graves de todos, tuvimos 9 recidivas. Eso es un 16%, no es la tasa de recidiva de la serie total, que después la vamos a charlar, sino solamente de este grupo de pacientes más graves, y 8 tenían mallas de submucosa porcina, y hubo una sola recidiva con una malla de Gore-Tex. El uso de la malla es un procedimiento que es técnicamente demandante. Nosotros también hacemos hincapié en que las prótesis deben ser amplias, deben ser mayores al defecto que uno debe corregir y deben quedar colocadas sin tensión, y es muy importante utilizar un material reabsorbible, de buen calibre y que tenga anclaje pericostal. Bien, con respecto a la vía de abordaje. Bien, el consenso recomienda que la cirugía mínima, dice que la cirugía mínimamente invasiva no debe ser usada para la corrección de la hernia diafragmática neonatal. Esto tiene que ver con que hay muchas publicaciones que ilustran siempre la feasibility, o sea, la posibilidad de que se pueda realizar por esta vía la reparación de la hernia diafragmática, con supuestas ventajas que tienen que ver con
el abordaje, como el menor dolor posoperatorio, la menor tiempo de hospitalización, menores complicaciones a largo plazo, y que están en general pobremente documentadas, y las desventajas que están relacionadas con el aumento de la tasa de recurrencias reportada, que esto sí es claro, que tiene que ver con una curva de aprendizaje o con una mala selección de pacientes, y la que más fuertemente toman por ahí los neonatólogos, o con la que uno discute más frecuentemente, es los desarreglos fisiológicos asociados a la insuflación de CO2 en el tórax. Si bien esta es la recomendación del consenso, como les decía, es importante también que uno tenga su propia experiencia, obviamente controlada en el lugar donde trabaja, consensuada, y haga protocolos propios. Nosotros tenemos nuestra experiencia con el abordaje toracoscópico, no ha sido mala. Tenemos claro que el uso de la toracoscopía en recién nacidos con hernia diafragmática genera efectos adversos que tienen que ver con empeorar la hipercapnia y la acidosis respiratoria, que ya hablamos que eran condiciones un poco inherentes a estos pacientes y a su hipertensión pulmonar, y tenemos claro que la tasa de recidiva reportada en la literatura es mayor. Sin embargo, por lo menos, o sea, yo estoy convencida de que la selección de pacientes cuidadosa, realizar el procedimiento por una persona experta en un tiempo quirúrgico razonable, que no exponga al paciente una cantidad de tiempo excesiva a este CO2 en el tórax y a este empeoramiento de la condición basal del paciente, permite que un grupo de pacientes que estén suficientemente estables se beneficien de esta vía de abordaje, pero siempre teniendo criterios que debe estandarizar cada institución y seleccionando cuidadosamente los pacientes. Los criterios que utilizamos nosotros en nuestra institución son pacientes que tienen una FIO menor de 30, que el día de la cirugía tienen un índice de oxigenación de menos de 5, eso es bajo, o sea, que están oxigenando muy bien, que no tienen requerimiento inotrópico, excepto que tengan milrinona, que ya mencioné, lo utilizamos como un mejorador de la función ventricular, pero no como un inotrópico en sí, sino más bien para mejorar la función del ventrículo. Y obviamente les pedimos, como a todos los pacientes que vamos a operar, que tengan controlada la presión pulmonar y que sea infrasistémica. Bien. Después vamos a hablar un poco más de las cuestiones técnicas, que siempre es lo más atractivo. Nada más quería ahora referirme a nuestra experiencia para contraponerla a lo que sugiere el consenso. De estos 160 pacientes operados entre el 2012 y el 2019, el 27% pudieron ser resueltos por vía toracoscópica, 54% correspondían a defectos de tipo B de la clasificación del CDH, que no la puse acá, pero después en otro más adelante lo pongo para recordárselas, que son los que más fácilmente podemos reparar por esta vía y los que deseamos encontrarnos cuando ponemos la óptica. 5 fueron hernias derechas, no las descartamos inicialmente por ser derechas, pudimos resolver hernias derechas con éxito. Tuvimos 3 recidivas en este grupo, que corresponde al 7%, siendo el total de recidivas de la serie también 7%. Esto, cuando uno lo analiza rápidamente, dice, uy, bueno, no tenemos más recidiva, buenísimo, o sea, nos va igual de bien o igual de mal. En realidad 7% es poco, nos va igual de bien. Sin embargo, hay que tener presente que este grupo que nosotros seleccionamos para esta vía de abordaje son los mejores pacientes con hernia diafragmática, que por ahí, si uno lo piensa, tal vez por vía abierta no hubieran recidivado. Con lo cual hay que tener que, inherente al método, hay alguna cuestión también a pulir. Y son pacientes que se quedaron internados 56 días en promedio, cuando el total de la serie se quedó internada 73.5 días. Esto también parece como una mejora, pero también vuelvo a lo mismo, es un grupo seleccionado de los mejores pacientes. Bien, con respecto a las conversiones, en este tramo tuvimos 8 pacientes que necesitaron convertirse y todos tuvieron en común que tenían o defectos muy grandes que nos parecían que iban a requerir una malla, que preferimos no hacerlo por esta vía porque
no nos sentimos cómodos. Sí, pequeñas mallas de refuerzo, hemos puesto algunas con éxito, pero no nos gusta poner mallas grandes para reparar grandes faltantes, o sea, defectos C o D, ya que pensamos que nos insume un tiempo quirúrgico que no va a ser beneficioso para el paciente, exponerlo a tanto tiempo a CO2 elevado. También tuvimos que convertir pacientes donde tuvimos dificultad para reducir el contenido herniado. Esto a veces va de la mano con el tamaño del defecto también, porque uno reintroduce una víscera y se sale otra, y reintroduce y sale, y empezamos a pinzar el intestino y la víscera hueca que puede dañarse. Hernias grandes a veces son difíciles de reducir el contenido. Y por supuesto tuvimos algunos pacientes que se convirtieron, especialmente al principio de la serie, porque toleraron muy mal el CO2 desde el inicio. Bien, volviendo, y ya para terminar con el consenso, no los aburro más con este tema, se expiden sobre la cirugía en ECMO, y dicen que la reparación quirúrgica preferentemente debería demorarse hasta la salida del ECMO. Esto también hay data limitada, pero es lo que dice el consenso. Y que si no se logran alcanzar parámetros para salir del ECMO, debe considerarse la opción quirúrgica o los cuidados paliativos intraECMO. Hay algunos reportes, especialmente en los últimos años, que hablan a favor de operar intraECMO, tienen que ver con lo que ha mejorado el uso de antifibrinolíticos y la mejora de los sangrados intraquirúrgicos, que era uno de los problemas que realmente teníamos para operar intraECMO, el sangrado por el mal manejo o por el difícil manejo de la anticoagulación. Los que proponen la cirugía intraECMO citan que habría una potencial ventaja con disminuir el efecto de masa que producen las vísceras herniadas en la cavidad torácica, especialmente cuando hay algunas cuestiones anatómicas que llaman la atención, como grandes masas de tejido sólido, o sea, que haya, por ejemplo, un lóbulo hepático en una posición muy mediastinal, que pueda generar por sí mismo una compresión que tenga que ver con algo anatómico. Entonces ese paciente en ECMO va a estar bien, porque la bomba es externa, pero no logramos hacer el winning del ECMO porque tiene alguna cuestión anatómica que por ahí podríamos mejorar con la cirugía. Ese sería el motivo por el cual uno pensaría que hay un beneficio en operar al paciente intra-ECMO. Como siempre, obviamente eso se decide paciente a paciente y obviamente en grupos con experiencia. Sí, como les dije, reportes de más sangrado significativo y de más mortalidad, pero bueno, eso mejoró con el uso del ácido aminocaproico y del tranexámico. Nosotros personalmente tuvimos 2 pacientes que decidimos operar intraECMO, los 2 muy graves, que no mejoraban y no lograban parámetros de salida. Los 2 pacientes fallecieron, no fallecieron intraquirúrgicos, no tuvimos sangrados graves, simplemente fallecieron porque eran pacientes graves, pero se consideró que con la cirugía se les estaba dando su única oportunidad. Bien. Para terminar, el último punto sobre el que habla el consenso es el tratamiento del reflujo gastroesofágico, y está de acuerdo en que la funduplicatura no esté indicada durante la reparación primaria de la hernia diafragmática, y con esto hay bastantes estudios randomizados y de buena calidad que dicen que no está indicado hacerlo como procedimiento inicial. Lo que sí hacemos nosotros en el hospital es hacer la funduplicatura a todas las reoperaciones por recidiva. Consideramos que son pacientes muy complejos, que a veces necesitan más de una reoperación, y que tienen muchas veces problemas de alimentación y reflujo gastroesofágico, así que decidimos hacérselo en forma reglada a todas las recidivas. Bien. Como para terminar esta parte del consenso, y a modo de conclusión, es evidente y queda bien claro, especialmente en esta patología que tiene tanta complejidad, que el manejo exitoso de los pacientes con hernia diafragmática congénita no se limita nunca al conocimiento nada más de la técnica quirúrgica, y esto es algo importante para entender. El éxito obviamente va a depender de un equipo verdaderamente interdisciplinario que sigue protocolos y está en constante actualización. Bien, bueno, ahí terminamos con el consenso. Vamos a hablar, esto es más cortito, un poquito de cuestiones
técnicas puntuales, que por ahí un poco es lo más atractivo, pero que quería compartir de nuestra experiencia y de lo que hemos aprendido en estos, debemos ir más o menos cerca de los 50 pacientes neonatales operados de hernia diafragmática por toracoscopía. Esta es la manera en que disponemos el quirófano. Ubicamos el paciente en forma transversal en la camilla, con el monitor a los pies. Utilizamos un flujo de CO2 bajo de 5 milímetros de mercurio aproximadamente, con un flujo también no mayor a 3, también bajo. El cirujano y el ayudante se colocan sobre la cabeza del paciente, que está obviamente sobre el decúbito lateral correspondiente, con la instrumentadora al lado y el anestesiólogo en donde sería la cabecera del paciente. Bien, de esta manera, o sea, con el paciente en decúbito lateral, esta es la forma en que colocamos los trócares. Ponemos un trócar de 4 milímetros en la punta de la escápula para la óptica, y ponemos 2 manos de 3 milímetros triangulando hacia adelante y hacia atrás. Y la mano derecha opcionalmente puede ser de 5 milímetros también. Si, por ejemplo, nosotros, pavadas técnicas, pero tenemos un portaagujas de 3 milímetros que está roto, que no toma agujas de 5 ceros ni de 4 ceros, está abierto y está desgastado, y lo guardamos para las hernias diafragmáticas nada más, porque sí nos sirve para tomar la aguja de 2 ceros, que es la que usamos para corregir la hernia diafragmática. Por eso es que ponemos mano de 3. Ahora, si ustedes fuesen a hacerlo y no tienen un portaaguja roto, no rompan el de 3 milímetros que después les sirve para la atresia de esófago, y si toman una aguja de 2 ceros, nunca más les va a tomar una de 5 ceros, y pongan un trocar de 5 y pongan un portaaguja de 5 milímetros, que es el acorde al tamaño de aguja que hay que usar. Lo mismo que si hay un saco para resecar, a veces están un poco vascularizados o más inflamados, y por ahí el Ligadur nos puede ayudar, o algún desvascularizador que también tendría que entrar por un port de 5 milímetros, por lo menos los que tenemos en el mercado por ahora. Pero si no, con los 3 milímetros estamos bien. Bien, con respecto al paso a paso, es el mismo que hacemos con la cirugía abierta. Siempre nosotros tratamos de repetir o replicar todas las cirugías mínimamente invasivas, tratamos de replicar la misma técnica que hacemos abierta. O sea, lo primero que vamos a hacer es reducir el contenido herniado, vamos a resecar el saco si este está presente. Hay grupos y hay gente que no reseca el saco. Nosotros pensamos que está asociado a una mayor tasa de recidiva, tiene que ver con que si uno sutura una superficie cruenta, contra una superficie cruenta, el poder plástico de esa cicatriz debería ser mayor que si uno sutura 2 superficies serosas entre sí. Aparte, el saco puede juntar líquido, puede ocupar espacio, generar un espacio muerto que puede infectarse, así que bueno, estamos a favor de la resección del saco. Y una vez que reducimos el contenido herniado y resecamos el saco, ahí recién vamos a poder evaluar el tamaño real del defecto. Para eso utilizamos acá, es donde les decía que les puse para recordarles la clasificación del CDH Study Group, que es la que usamos últimamente. Los defectos A son aquellos pequeños que están recubiertos enteramente por bordes musculares. Los defectos de tipo B son los medianos, donde falta un flap muscular pericostal que corresponde a menos del 50% de la circunferencia del hemitórax afectado. Los defectos tipo C, donde ya la falta de flap muscular corresponde a más del 50% de la superficie del hemitórax, y los defectos tipo D, que son las agenesias diafragmáticas completas, donde no hay ningún flap muscular. Entonces, reducimos el contenido, resecamos el saco y evaluamos el tamaño del defecto, y decidimos si vamos a necesitar utilizar puntos pericostales, porque nos falta flap muscular, y si vamos a requerir el uso de prótesis o no. Luego hacemos una plástica con puntos separados, de material de buen calibre, utilizamos 2 ceros nosotros, siempre irreabsorbible, puede ser trenzado o puede ser monofilamento. Nosotros usamos poliéster trenzado, pero puede usarse monofilamento también. Y luego siempre realizamos un surjet final con un material un poco más delgado, que no tiene una función por ahí de fuerza, de puntos de fuerza, sino que
va entre los otros puntos, de alguna manera impermeabilizando esa sutura, y con el convencimiento de que si se suelta alguno de los puntos, este surchet lo que va a evitar es que por ahí entre por un espacio pequeño una tripa y genere una complicación oclusiva, que es lo más temido de la recidiva de la hernia diafragmática. Bueno, con respecto al uso del drenaje pleural, como estamos hablando de abordaje toracoscópico, en el neonato dejamos siempre drenaje pleural. Si esto fuera una corrección de una hernia diafragmática postnatal, no les dejamos. Lo expandimos bajo agua en quirófano, con control radioscópico, el paciente sale sin tubo de pleural y al otro día se va a la casa. Si es un neonato, dejamos específicamente el drenaje pleural porque no queremos forzar la expansión de este pulmón hipoplásico, sino que queremos que expanda pasivamente, y para eso dejamos el drenaje. Acá vemos un video donde se trata de una hernia con saco. Lo primero que hicimos fue reducir el contenido de la cavidad abdominal. El CO2 siempre nos ayuda. Ahora estamos resecando el saco. En este caso, como no quisimos poner un port de 5 y no utilizamos un desvascularizador, fuimos usando el calor, el monopolar con la tijera. Por ahí no es la opción más feliz o más lucida porque puede desafilarse la tijera. Tampoco nos gusta cortarlo sin usar nada de monopolar o de calor o de cauterio, porque hemos tenido una vez un paciente al principio de la serie que tuvo que ser reexplorado por un sangrado que tenía que ver con el saco, con la resección del saco, con lo cual siempre tenemos mucho cuidado de no dejarlo sangrando. Lo que hacemos habitualmente es poner primero puntos de borde músculo a músculo, y después empezamos con la parte donde no hay ningún flap muscular pericostal, empezamos a poner los puntos pericostales. Los que han rotado por el hospital y nos han visto, se los hemos enseñado en vivo y también en el curso de simulación. Lo que hacemos es un pequeño orificio en la piel del paciente para que después quede el nudo escondido y no necrose, no quede sobre la piel y no necrose. Y pasamos el punto, si es posible, envolviendo una costilla entera. Y ahí se vio sobre el final, con un material un poquito más delgado, hicimos este surchet que les comentaba, que lo que tratamos es de que quede como complementando la sutura de puntos anteriores. Acá hay otro videito rápido, otro ejemplo de otra hernia con saco. Utilizamos en este caso el mismo sistema, la tijera con un poquito de monopolar, para ir cortando las zonas del saco que parecen más gruesas o donde parece que hay más vasos. Justo la semana pasada hicimos el último paciente y usamos el hook, nos resulta más cómodo. No se grabó ese último paciente porque, como sabrán si están mis residentes conectados, que siempre que opero yo nunca se graba, así que ese lástima no lo tenemos, pero se puede usar el hook también. Y ahí estamos usando una aguja con un extractor para sacar el punto exactamente donde queremos. Volvemos a dar los puntos pericostales como les expliqué en el video anterior. Bien, con respecto a las dificultades técnicas puntuales, las situaciones de más dificultad de la cirugía son, por un lado, la reintroducción de los órganos sólidos. Tanto el vaso como el hígado dan trabajo, no me corrió el video, no importa, porque no tenemos de dónde tomarlos, y eso siempre es una situación que da problema, el instrumental es muy agudo porque es muy finito y es puntudo, y la dirección en la que entra hace que directamente, si uno va de una forma muy brusca, pueda directamente punzar el órgano sólido para reducirlo, así que hay que tener mucho cuidado. El vaso, la mejor manera de reintroducirlo es reintroduciendo suavemente el estómago, tomando el estómago, porque en general lo acompaña, y esa es una de las maniobras que están indicadas. Otra situación que nos dio dificultades es la distensión intestinal, por eso les puse esas placas. Pacientes con esas radiografías, como ven ahí, son pacientes que van a dar trabajo seguro, porque esos pacientes se llenaron de aire en el preoperatorio. La sonda de doble vía no funcionó bien, o estuvieron insuficientemente drenados con una sonda pequeña, estuvieron demasiado despiertos, tragaron aire, y no es lo mismo reducir víscera vacía que reducir víscera llena de aire. Y ahí empezamos a manipular insistentemente el intestino y se pueden producir lesiones. Es importante y es un factor de dificultad también.
Otras fueron los defectos grandes, como ya mencioné, también la dificultad de que uno entra y pues, se vuelve a salir, entra y se vuelve a salir, y también que necesite colocarse una malla para resolverlo, es una de las situaciones donde nosotros decidimos a veces convertirlo porque no queremos poner las mallas grandes por esta vía, por lo que ya expliqué antes. Y tiene que ver con esto, con que el tiempo quirúrgico donde estemos resolviendo el caso sea adecuado. Nunca nos queremos extender más allá de la hora y media o 2 horas, máximo 2 horas de procedimiento o 1 hora 45. Realmente más tiempo de exposición al CO2 pensamos que es deleterio para el paciente, con lo cual siempre estamos muy atentos del flujo de la cirugía, o sea, cómo va fluyendo en cuestión de tiempo y cuánto nos falta para resolver el caso, para decidir si seguimos por esa vía o no. Acá hay otro videito, acá como ven parece mucho intestino, pero se reduce rápidamente, hay que tratar de manipular lo menos posible. Fíjense como el intestino que no está lleno de aire entra como tiro, y el que está lleno de aire cuesta más. El colon muchas veces está ocupado de meconio, y lamentablemente eso no hay manera de evitarlo. Lo reintroducimos también, y finalmente nos queda el vaso, que dijimos que era una de las dificultades porque no tenemos cómo tomarlo. Así que nos ayudamos tomando el mismo flap muscular de la hernia, como para esconderlo abajo de la alfombra de alguna manera, y sostenerlo con el mismo flap. Ahí vemos el retroperitoneo, eso que se ve es el riñón, y lo que estamos haciendo ahí es como individualizando un poquito mejor el flap muscular para dejarlo más cruento y dejarlo más visible, y a poder apoyar los primeros puntos ahí. Y empezamos, como siempre, hacemos como si fuera una plástica en T, primero damos puntos músculo a músculo. En este caso fue sencillo, pero en general hacemos puntos en U, que es lo que copia o lo que reproduce la técnica abierta que usamos siempre. Acá va una U. Fíjense que tomamos una buena mordida, siempre de tejido muscular bueno. Si tuvimos que resecar el saco, nunca lo resecamos al borde, porque si uno reseca de más, después el músculo a veces se desgrana, es como que se empieza a abrir. En cambio, si dejamos un pequeño restito de saco, eso mejora. Tampoco sean muy ambiciosos, fíjense que primero la aguja entró mucho, y si queremos hacer un punto demasiado grueso, lo único que vamos a provocar es que el diafragma se empiece a desinsertar de su inserción buena. Así que el punto tiene que ser grueso, pero lo justo. Y una vez que hicimos esa patita de la T músculo a músculo, nos queda la zona lateral, donde no había ningún flap muscular y donde hicimos los puntos pericostales, como ya vimos en los videos previos. Y para terminar y resumir un poco la situación, obviamente en todo este espectro que es esta enfermedad de la hernia diafragmática vamos a tener pacientes con una severa hipertensión pulmonar y una gran hipercapnia y una hipoxemia de difícil manejo, que necesite terapias alternativas como el uso de la ventilación de alta frecuencia o el uso del ECMO, una hipertensión que nos cueste mucho corregir, con que requieran soporte inotrópico, que tengan encima bajo peso. Esos pacientes nadie discute que se benefician y deben operarse en forma abierta. El grupo que a nosotros nos interesa es aquel que tiene la hipertensión leve o moderada, que tiene un shunting intermitente, que tiene mínimo o no tiene soporte inotrópico, que logra ventilarse en forma convencional con la ventilación gentil y le va bien. Y ahí es el grupo donde nosotros tenemos que seleccionar nuestros candidatos a videocirugía para poder tener éxito y no tener muchas recidivas y no decepcionarnos y que no nos vaya mal. Y por otro lado, en el otro extremo del espectro están los pacientes que a nosotros nos sirven para empezar nuestra curva de aprendizaje. Son los pacientes de presentación tardía, que son asintomáticos, de diagnóstico postnatal, habitualmente incidental, que tienen un cuadro respiratorio banal, y nos encontramos con la placa llena de intestino en el tórax. Son generalmente defectos pequeños de tipo A, y esos son los candidatos ideales, y nadie discute que deben operarse por videocirugía. Y estos son los que nosotros debemos utilizar para, como les decía, hacer nuestra curva de aprendizaje inicial. Nunca empecemos con el paciente más grave o con el que más chances tenemos de fracasar. Les puse como último video, y ya termino porque fue como demasiado, un paciente postnatal. Fíjense el tamaño del intestino, claramente este chico no es un recién nacido, es un lactante. Hay algunas adherencias porque esto lo tiene puesto hace varios meses, y fíjense que es un defecto clarísimo tipo A, de los que vimos en la clasificación, y fíjense que técnicamente es mucho más sencillo, porque simplemente con un par de puntos músculo a músculo resolvimos el problema. Acá no falta ningún flap pericostal, no hay que dar puntos pericostales,
y no solo es más fácil de corregir el defecto, sino que el paciente la pasa mejor porque es un paciente que nunca tuvo repercusiones por esta hernia, es un paciente que no tiene hipertensión pulmonar ni nunca la tuvo, con lo cual tolera la cirugía perfecto. Fíjense, siempre levantamos el músculo antes de poner los puntos, porque no queremos tomar inadvertidamente intestino, ¿sí? Vamos mirando dónde pasamos, puntos de buena calidad de tejido, del músculo, tomando buena cantidad de músculo, acá sobre el diafragma no tenemos problema, hacemos siempre puntos intracorpóreos, generalmente, por ahí no justo en el caso de este video, pero como hacemos U habitualmente, los hacemos deslizantes para que la U se ajuste bien, damos los puntos intermedios que consideremos necesarios para dejar una plástica buena, acá estamos reforzando con el surjet que les digo siempre, ven que va exactamente entre punto y punto, para no dejar espacios vacíos y minimizar la tasa de recidiva. Pero está claro que el espacio en el que se está trabajando no tiene nada que ver con el volumen de los tórax de los videos que vimos previamente. Por eso hago tanto hincapié en que estos son los pacientes para comenzar la curva de aprendizaje. Bueno, es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aixa, por la excelente presentación. La verdad que es un lujo para todos nosotros tenerte. Acá tenemos un par de preguntas muy interesantes, te las voy leyendo de a una, así vemos si las podemos ir respondiendo. Facundo Giacosa pregunta, dice, está descrito que la cirugía en ECMO aumenta el riesgo de sangrado en aquellos pacientes que entraron en ECMO. ¿Se tuvo experiencia de cirugía precoz versus tardía? Sí, un poco lo comenté, fue mejorando con el tiempo, la anticoagulación del ECMO se fue afinando, de hecho, en la primera etapa de la experiencia de los neonatólogos con poner pacientes en ECMO, hubo muchos más pacientes que tuvieron que salir por sangrado, que es una de las complicaciones, uno de los motivos por el cual un paciente tiene que salir, y se fue realmente mejorando muchísimo la anticoagulación, se usa ácido alfa-aminocapródico, se usa ácido tranexámico para revertirlo, y se lo lleva casi a una anticoagulación mínima en el momento de la cirugía cuando se decide operarlo intraECMO, que dije que es la verdad que no es lo frecuente, por lo menos en nuestra experiencia, o sea, no somos un centro que opera regularmente en ECMO. Sí le damos la posibilidad a algunos pacientes, especialmente cuando nos da la impresión por las imágenes, por la cantidad de víscera herniada que tiene, especialmente la sólida, que nos da la sensación de que puede hacer algún tipo de compresión sobre el mediastino que haga que el paciente esté bien en ECMO, pero cuando uno quiere sacarlo de ECMO no sale, y no es por causa pulmonar, sino que parece que tiene que ver con algo anatómico. A ese paciente se le brinda la oportunidad de la cirugía, se habla siempre con claridad con los padres. Ese fue el ejemplo del último paciente que operamos en ECMO, y que fue así tal cual. Sospechábamos que había un componente mediastinal anatómico que lo molestaba, y lo operamos. Finalmente el paciente falleció, como les comenté, de todas maneras, porque era un paciente gravísimo y que tenía unos índices prenatales horribles, y que la presunción era que no le iba a ir bien, pero bueno, se le dio la chance igual intraECMO, y la verdad que con los dos casos que se operaron no tuvimos especialmente problemas de sangrados, pero sí está reportado. Si alguna vez hemos tenido que drenar a algún paciente con ECMO, somos cuidadosos en ese momento por ahí de cómo uno puede manejar la anticoagulación, porque lo maneja a través de la bomba, le pasa hemoderivados, le pasa lo que haga falta a través de la bomba, uno lo maneja en el momento de hacer el procedimiento, de tratar de bajar la anticoagulación y dejarlo con el menor riesgo posible. Perfecto, clarísimo. Después Inés Sueiras pregunta, ¿tuvieron alguna complicación por no tratar la malrotación intestinal al hacerlo por toracoscopía? ¿Tuvieron algún problema? No, tampoco tratamos de rutina la malrotación. A ver, son pacientes no fijados, básicamente, las hernias diafragmáticas. Nosotros no tratamos de rutina la malrotación, ni hacemos apendicectomía, ni le hacemos la cirugía del lado cuando los operamos por vía abierta por subcostal tampoco. Y tampoco hemos tenido problemas con los pacientes que se operaron en forma convencional. Así que tampoco lo vimos. Sí, excepcionalmente, y cada tanto te digo, yo recuerdo alguno de la residencia, de algún paciente que ha vuelto volvulado hace mucho,
hace mucho que no lo tenemos, pero no lo resolvemos, igual aunque lo operáramos por abdomen, digo, no lo resolveríamos tampoco a priori. Hay gente que lo hace, hay gente que le hace la apendicectomía, hay gente que le hace, que si le ve un meso estrecho lo abre, y hay gente que si le ve bandas de lata las libera. Nosotros no lo hacemos. Y de todas maneras hay que acordarse que no es una malrotación formal, sino que es una falta de fijación lo que tienen las hernias, porque en realidad el intestino está como con sus fases de coalescencia elongadas. Perfecto. También pregunta Inés, ¿qué sutura utilizan y con qué aguja? La sutura que usamos es, bueno, dije poliéster trenzado, que es el Etibond del mercado, usamos 2 ceros para la plástica, y después el surjet lo hacemos generalmente con Etibond 3 ceros. Hemos usado a veces la misma sutura de Gore-Tex que trae la malla, la empresa que vende la malla vende también la sutura de Gore-Tex, que tiene una aguja muy linda porque no es tan gruesa y no deja un agujero tan grande en la malla, pero no siempre la tenemos disponible. A veces cuando usamos malla preferimos usar Prolene porque también deja un agujero en la malla menos pronunciado que la aguja en sí del Etibond del mercado, pero bueno, el concepto es una aguja del grosor, o sea, una sutura del grosor del calibre adecuado y que sea irreabsorbible. Con respecto al tipo de aguja, es SH la que viene con el Etibond del mercado, pero bueno, la que es variable, o sea, también no es un especial. Perfecto. Marcelo Muñoz pregunta, ¿cómo resolvieron las recidivas con nueva prótesis o pudieron hacer un cierre primario? En general, los pacientes que han recidivado, tanto de abiertos como de toracoscópicos, se han resuelto con malla. Hay muy pocas recidivas de pacientes que no requirieron malla. Digo, la mayoría de las recidivas están asociadas a pacientes graves que requirieron el uso de prótesis para su corrección. Y a veces las recidivas, especialmente si son tardías, bueno, algunas tuvieron que ver con el uso de la submucosa porcina, como les expliqué durante la charla, y otras tuvieron que ver con cuestiones técnicas, que a veces uno toma, o usa mallas que las deja muy a tensión, y el mismo crecimiento del paciente provoca que en algún momento se desprenda algún punto de algún lado, porque la malla no crece a la par del paciente, las mallas inertes que no son biológicas. Con lo cual, cuando sucede esto, usamos una nueva prótesis y lo reparamos con una nueva prótesis. Si esporádicamente algún paciente pudo repararse sin usar prótesis, probablemente habrá sido alguno que residuó por alguna falla técnica y que era un paciente que no debería haber recidivado. Perfecto. Milagros Romero pregunta, en caso de hernia diafragmática derecha con abordaje toracoscópico que recidivan, ¿cuál sería el abordaje recomendado para la segunda cirugía? Si colocan malla y si la colocan, ¿cómo fijan el borde que mira el mediastino? Bien, buenas preguntas todas y difíciles de contestar también. Con respecto al abordaje de la cirugía inicial, no desaconsejamos la toracoscopía en las derechas por sí mismas, porque hemos tenido sorpresas y hemos tenido varios pacientes que pudimos resolver, aún toracoscópicas. Si el paciente se va a operar abierto directamente o es una recidiva, es discutida también por dónde lo aborda. A ver, el diafragma se puede abordar por tórax o por abdomen, y esto es sabido, es claro, y tiene mucho que ver con la preferencia del cirujano actuante. Se habla mucho del abordaje torácico de la hernia derecha por la asociación con la fusión hepatopulmonar, y si uno se encuentra con una fusión hepatopulmonar, es mucho más fácil identificarla desde el tórax que desde el abdomen, tratando de reducir el hígado, y que no se reduce y no entendés por qué se reduce, y cuesta comprender. Lo reportado en la literatura es que la separación de las fusiones, especialmente las que son amplias, no es recomendada, el riesgo de mortalidad es muy alto, porque en realidad ese parénquima fusionado no es que tiene un plano de clivaje, sino que el intentar separarla produce sangrados que habitualmente, que pueden desencadenar en la muerte del paciente, con lo cual identificarla y no separarla es importante, y esta identificación es mucho más sencilla desde el tórax.
Nos tocó este año, o el año pasado, no me acuerdo si fue con Cami, que operar un paciente por abdomen derecho, porque la norma del servicio, o porque acordamos nosotros como servicio operarlas todas por abdomen, las abiertas. Nos encontramos con una fusión y realmente nos costó identificar, o sea, nos costó hacer el diagnóstico de fusión hasta que entendimos por qué no terminaba de bajar el hígado en la parte mediastinal. Fue complejo de comprender. Y retrospectivamente yo dije, si ese paciente lo hubiera operado por el tórax, lo hubiera entendido más rápido y probablemente no hubiera abierto el saco. Ese paciente tenía saco y yo, para entender que fue una fusión, tuve que abrir el saco, con lo cual lo resolví dejando una malla parcial, que no sé en el largo plazo qué le va a pasar. El paciente sobrevivió y por ahora está bien, pero tiene puesto una malla parcial porque la fusión no la resolví, o no la intenté separar como es la indicación. Y si por ahí uno lo hubiera visto del tórax, no hubiera intentado nada, hubiera dejado puesto el saco, y ese paciente no tenía riesgo de atascamiento. Ahora, con una malla parcial, por ahí sí. Digo, ahí ese es el beneficio, y es por lo que uno se plantearía por abordar por tórax todas las hernias derechas, ¿no? Sea por toracotomía o sea por toracoscopía, no importa acá. Pero te vuelvo a decir, o sea, la pregunta se responde con respecto a la comodidad y al uso del cirujano. El diafragma se aborda bien por ambos lados. La particularidad del derecho es esta, y si uno quiere normatizar que vayan todas por tórax las derechas, está bien. Y la recidiva también la operamos, depende por dónde se opera. Nosotros recibimos muchos pacientes recidivados de otras instituciones con más de una recidiva, y muchas veces la vía de abordaje la decidimos en donde menos cirugía tuvo también, o sea, o donde pensamos que nos vamos a sentir más cómodos. Y un poco esa es la pregunta. Y la última parte de la pregunta, que es difícil de contestar, es a qué estructuras mediastinales o mediales uno ancla una malla. La verdad que es difícil, especialmente del lado derecho. Del lado izquierdo, cuando no hay nada, o si uno busca, a veces se encuentra un mínimo reborde periesofágico donde apoyarse. Del lado derecho es más difícil, pero bueno, hay zonas, o sea, la realidad es que se ancla con las zonas pericostales todo lo mejor que uno puede, y sobre la zona medial trata de fijarlo a los tejidos blandos mediastinales lo mejor posible, con la mayor prudencia con respecto a lo vascular, lógico, pero, o sea, literalmente la anclas a lo que podés medialmente. No se olviden que de todas maneras queda apoyado el hígado ahí, con lo cual no es una zona donde fácilmente ascienda víscera, pero es un tema complejo cuando no hay nada de flap mediastinal. Perfecto. Bueno, además de muchísimas felicitaciones y agradecimiento, hay muchas preguntas, así que si te parece bien, elegimos dos para poder ir cerrando y no se haga demasiado largo. Lo que vos Una quieras. de las preguntas dice sobre ventilación diafragmática neonatal, ¿cuándo operar? Perdón, ¿me repetís? Sobre ventilación diafragmática neonatal, ¿cuándo operar? Sí. Bien, eventración diafragmática es otro capítulo, o sea, es otra patología distinta. También por ahí hay que diferenciar entre lo que es paresia o parálisis diafragmática y eventración diafragmática, o sea, se engloban dentro de diafragmas altos, pero tienen tratamientos distintos, y lógicamente va a tener que ver con el origen de la elevación diafragmática y con el estado del paciente. Si tengo un paciente que tuvo una causa que yo pueda sospechar que tuvo una lesión del frénico, sea una cirugía cardiovascular o una cirugía torácica, o incluso hasta la colocación de un catéter venoso yugular, que pueda haber pasado por una zona donde pueda haber lesionado el frénico de alguna manera, y voy a pensar que tal vez se trate de una parálisis o de una paresia diafragmática temporal. En ese caso, uno trata de hacer una espera de 3 semanas, que es lo que está recomendado, para ver si hay alguna respuesta con respecto a la recuperación del nervio frénico. Y en ese caso uno trataría de esperarlo, excepto que sea un paciente que esté tremendamente grave y que no se pueda ventilar y que tenga un diafragma muy alto, y que uno, por ejemplo, tenga la certeza de que el cirujano vascular cortó el frénico y lo vio, que puede pasar, o uno lo operó, vio la sección completa del frénico, y bueno, ahí explícalo porque
en 3 semanas va a estar igual. Las eventraciones, o sea que no hay ningún antecedente que nos haga pensar en lesión frénica, y simplemente es un diafragma elevado, que ahí tendríamos que hacer la diferencia, o el diagnóstico diferencial con una hernia con saco que no le dio mucha repercusión a un paciente, y uno puede explorarlas de acuerdo a cómo esté el chico. Si el chico está descomplejizado y tiene el diafragma un poco alto, y succiona bien, no se agota, aumenta de peso, no se agota cuando succiona, aumenta de peso, no requiere oxígeno, diferido. Yo no lo operaría en periodo neonatal. La verdad que lo operaría un poco más adelante. No muchísimo, o sea, la idea de bajar un diafragma de ventrado es siempre darle potencial de crecimiento a ese pulmón, o sea, que ese pulmón tenga lugar para crecer. Entonces no me interesa aplicarlo a los 8 años cuando ya se alveolizó. O sea, me interesa aplicarlo dentro del primer año de vida, pero no lo aplicaría a un chico que crece, engorda, succiona y no requiere oxígeno en el periodo neonatal. Ahora, si tengo un diafragma elevado, que no es una parálisis, y el chico tiene requerimientos de presión positiva o requerimientos de oxígeno, o tiene succión agotable, o no aumenta de peso sin una alimentación por sonda, y bueno, lo voy a tener que aplicar no de urgencia, pero en el corto plazo para que ese chico se pueda ir a la casa y no tenga que comer por una sonda. No sé si eso responde más o menos, pero es como con criterio general. Perfecto. Bueno, y acá elegimos una última pregunta del Hospital de Niños de Córdoba, que bueno, además de felicitarte por la presentación, preguntan si tienen experiencia con la realización de flap de músculo transverso y qué opinas de la técnica. Yo personalmente no. Lo he ayudado a Mariano Boglione, que alguna vez lo hace y le gusta algunas veces usarlo. Hay muchos grupos que lo utilizan. Yo la verdad es que no tengo experiencia personal. Los que lo usan le reportan buenos resultados. No es un gran flap. A ver, uno no saca un músculo como, no sé, como cuando se hacían las traslocaciones del dorsal en los Poland, que sacabas un bife grande de músculo que decís, chao, me alcanza para reparar una genesia diafragmática. Por ahí te alcanza para no ponerle la malla a un chico que le falta un poquito, o que en otro momento hubiera quedado con una plástica muy tensa. Esto también cambió a lo largo del tiempo. Cuando yo era residente se dejaban plásticas tensas porque se cerraban los pacientes de forma primaria, cueste lo que cueste. El paciente que iba a malla era el paciente que se moría porque les iba mal, pero no por la malla, les iba mal porque les iba mal a los pacientes porque tenían mucha gravedad. Y después se empezó a liberalizar, y le pasó a todo el mundo y pasó en todas las publicaciones, o sea, se empezó a liberalizar el uso de la malla y fuimos aprendiendo a ponerla con más, o sea, con este factor de crecimiento, con más mallas más amplias, y entonces uno le perdió un poco también el miedo a poner una malla, y ya donde ves que te va a quedar una plástica con un diafragma recontra hipercorregido, súper tenso, y ahí ya yo personalmente le pongo una malla. Entonces tampoco llegué a enganchar esa cosa de usar tanto el transverso porque realmente no me tocó. A ver, esa es la respuesta real. Pero bueno, no es que no se usa o no es que no hay buenos reportes, no tengo yo experiencia personal. Bueno, muchísimas gracias, Aixa, excelente, la verdad, tu presentación clarísima, y bueno, esperamos contar con vos para una futura charla. Están No hay todos muy contentos y te mandan sus felicitaciones por el chat. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias Chau, a todos por participar.